Dijo que estaba cenando con su jefe, y eso debe haber sonado banal, rutinario, parte de las obligaciones de cualquier profesional dedicado. Yo mismo lo había hecho muchas veces. Cenas corporativas, reuniones a altas horas de la noche, ese tipo de cosas que ni siquiera cuestionas cuando confías en la persona que ha estado a tu lado durante años. Le deseé suerte, le dije que se divirtiera e incluso le sugerí un restaurante mejor que el que ella eligió. Pero algo dentro de mí, un extraño silencio en sus ojos, una mirada ligeramente desviada cuando hablé de los niños antes de que se fuera, algo seguía martillando como una presencia incómoda en lo profundo de mi alma. Intenté ignorarlo, lo juro. Me fui a la cama temprano, pero la almohada pareció devolverme a la realidad. A las 9 de la noche me levanté, me puse la chaqueta, me subí al coche y me dirigí al restaurante. Al principio me sentí ridículo, un marido celoso, desconfiado, casi infantil. Pero cuando aparqué el coche delante del bistro y la vi allí, sentada a la mesa con él, el jefe, los dos riéndose como adolescentes de vacaciones, ella con un vestido que nunca le había visto antes, con la mirada de quien ya no tiene miedo de que lo pillen, algo dentro de mí empezó a desmoronarse. Ella tomó su mano. Él le tocó la cara. Ella sonrió. Y entonces, como en un gesto que destrozaría el alma de cualquier hombre, se besaron. Largo y tendido. Sin culpa. No hay prisa. En ese momento no fue solo mi matrimonio el que murió. Era la imagen que tenía de la mujer con la que construí una vida. La madre de mis hijos. La persona que conocía mis secretos, mis miedos, mis sueños. Fue como ver cómo las manos que amabas te arrancaban el corazón del pecho. Salí de allí en silencio. No hice ninguna escena. Yo no grité. No rompí nada, conduje a casa con una calma tan extraña que me asusté. Cuando entré en casa, vi las mochilas de mis hijos tiradas en el sofá, sus juguetes en el suelo de la sala, su cepillo todavía húmedo en el baño. Todo allí decía, familia. Pero ya nada tenía sentido. A la mañana siguiente, cuando se despertó, olió el café recién hecho y tal vez pensó que todo estaba bien. Ella bajó sonriendo, me dijo, buenos días, y yo simplemente le respondí con la firmeza de un veredicto, esta tarde recibirás la demanda de divorcio. Y para que quede claro, no dejaré que te vayas con nada. Ni siquiera con la custodia de los niños. Su silencio fue como una implosión. La taza se le cayó de la mano y se hizo añicos en el suelo, pero nada de lo que dijo sirvió de algo. Intentó hablar, tartamudeando excusas tontas como, solo fue un momento, o, tú también has cambiado, y, finalmente, la frase más patética de todas, todavía podemos arreglar esto. No, no pudimos. Y más aún, no quería. Lo que ella no sabía, lo que nunca hubiera imaginado, es que yo había grabado todo. Tenía pruebas, testigos, mensajes, rastros digitales. Y sí, tenía un plan. Ella quería jugar a la mentira, así que le daría la verdad con todos mis dientes afilados. Durante el proceso traté de mantener la compostura. Mientras ella me rogaba un trato, mientras decía que todo esto afectaría a los niños, que podíamos conservar la casa, la rutina, las apariencias, yo simplemente sonreía. Su abogado, un tipo pretencioso y arrogante, intentó intimidarme en la primera reunión. Mi cliente está dispuesto a negociar, dijo. Lo miré fijamente y le dije, tu cliente ya ha negociado suficiente. Ahora me toca a mí. No quería ni la mitad. Yo quería justicia. Y la justicia a veces requiere precisión quirúrgica. La audiencia de custodia fue el campo de batalla final. Y fue allí, en aquella sala abarrotada, con la mirada del juez puesta en el reloj, que el destino dio su primer giro completo. El video que presentó mi defensa no solo mostraba un beso. La mostraba borracha, riendo a carcajadas, agarrando la mano de su jefe, poniendo su cabeza en su hombro y, finalmente, tropezando con sus propios escalones mientras salían del restaurante. ¿Y quién grabó eso? Uno de mis amigos de la infancia, que resultó ser un cliente habitual del lugar. Él lo vio, lo reconoció y lo registró. Eso no fue solo una traición. Estaba fuera de control. Fue irresponsable. Y ante esto el juez ni lo dudó. Obtuve la custodia de mis hijos. Exclusivo.
Su reacción fue la de una mujer que lo había perdido todo y solo entonces comprendió que el juego era real. «No puedes hacerme esto». Ella gritó en la corte. «Yo soy su madre». Pero, ¿qué es una madre, además de un título, cuando deja de lado todo lo que importa? Ella trató de acercarse. Intentó utilizar a los niños, intentó hacer escenas, intentó aparecer sin avisar, intentó llamarme en mitad de la noche diciéndome que todavía me amaba. Pero el amor no es algo que se regenera después de la ruina. Y sobre todo, el amor propio, cuando despierta, no vuelve a dormirse. La gente siempre dice que el tiempo lo cura todo. Pero a veces, el tiempo es solo el intervalo entre la traición y el renacimiento. Y renací. Me mudé de casa. Reorganicé mi vida. Comencé a sonreír de nuevo por las razones correctas. Redescubrí placeres simples como cocinar para los niños, contar cuentos antes de dormir, jugar al fútbol los sábados. Y en medio de esta nueva normalidad, conocí a alguien. No hay prisa. Sin expectativas. Una mujer que también había sido traicionada, que sabía exactamente dónde le dolía y, por tanto, dónde sanar. Pero lo más inesperado estaba aún por llegar. Aquella mujer que vi desmoronarse en el tribunal, que vi abandonada por su amante días después de la audiencia, aún no había tocado fondo. El verdadero golpe del destino llegaría cuando creyera que aún podía manipularlo todo. Cuando creyó que podía usar a sus hijos para sacarme algo. Cuando se le ocurrió el último plan, el que creía infalible. Pero lo que ella no sabía es que yo ya estaba preparado. Y que ya no tenía control sobre nada. Lo que sucedió después, lo que se reveló en ese encuentro final, lo cambió todo. Incluyendo la forma en que sería recordada por aquellos que más le importaban, sus propios hijos. Y ahí es cuando todo cambia. Porque lo que parecía el final, fue solo el comienzo de la justicia. ¿Qué hizo en la cena además del beso? ¿Qué pasó con el amante después de ese video? ¿Y por qué intentó regresar aunque sabía que ya no la quería? La verdad detrás de su traición va mucho más allá de una cena con su jefe. Va más allá de compartir la cama. Ella escondió algo. Y ese algo, cuesta mucho más que una boda. Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticio, pero se muestran con intensidad cómo la infidelidad puede destruir vidas, hogares y amores verdaderos. Cada narración es una advertencia, una reflexión profunda sobre las elecciones y las consecuencias. Prepárate, porque la historia de hoy te sorprenderá. Buena escucha. Richard y Amanda eran una pareja que, a quienes los veían desde fuera, parecía vivir la armonía que tantos deseaban alcanzar. Juntos, durante 12 años, habían construido una vida estable y respetada, con 2 niños pequeños, una casa acogedora en un barrio arbolado y una rutina que, incluso en medio de las prisas del trabajo y las responsabilidades familiares, aún conservaba íntimos rituales de afecto, como el café preparado con esmero los fines de semana, o la nota dejada junto al cepillo de dientes. Amanda trabajaba como gerente de marketing en una empresa de tecnología y era conocida por su inteligencia, elegancia y control absoluto de las situaciones. Richard era ingeniero civil y propietario de una empresa de construcción local que había crecido durante la última década y le proporcionaba cierta comodidad financiera, suficiente para mantener a su familia a salvo, sin excederse, pero con dignidad. Él era tranquilo, observador, de los que habla menos y siente más, mientras que Amanda siempre destacó por su comunicación fluida, su brillantez social y su forma de mantener a todos a su alrededor atentos a sus opiniones. La relación entre ambos nunca había sido de grandes explosiones ni de drama. Era una historia hecha de complicidad silenciosa, hecha de manos que se encontraban sin necesidad de mirarse, de miradas que completaban frases en cenas con amigos, de una confianza que parecía tener raíces más profundas que las que cualquier vendaval podía arrancar. Cuando llegaron los niños, primero Noé y 2 años después la pequeña Alice, la casa se llenó de nuevas prioridades, nuevos miedos, pero también de un amor más profundo y más maduro. Amanda, a pesar de estar involucrada en su carrera, se esforzó por participar en eventos escolares, citas médicas y tareas. Y Richard, a su vez, adaptó sus horarios de trabajo para llevar a los niños a la escuela al menos 2 veces por semana. Se dividieron como un equipo muy unido. Y aunque sus rutinas se volvieron más exigentes cada año,
todavía encontraron tiempo para sí mismos. No todos los días, pero con la suficiente frecuencia para permanecer conectados. A los ojos de Richard, Amanda lo era todo. Y no por idealización ciega, sino por genuina admiración. Era inteligente, elocuente y siempre tenía una visión estratégica para todo, desde el diseño de campañas hasta la mejor manera de manejar un conflicto familiar. Él admiraba cómo lograba mantener la compostura incluso en situaciones de presión, cómo tenía respuestas rápidas en la punta de la lengua y cómo su risa, aunque más rara últimamente, podía iluminar la habitación. Amanda también tenía una profunda admiración por Richard. Sabía que era un hombre íntegro, un hombre de palabras firmes, con valores sólidos que no se doblegaban a las conveniencias. Sabía que podía confiar en él para cualquier cosa, desde una crisis financiera hasta momentos en los que todo parecía desmoronarse emocionalmente. Él fue quien la abrazó en silencio cuando ella necesitaba paz. Fue él quien dijo, aunque sin decirlo, que estaba allí. Los fines de semana familiares eran, para Amanda, un pequeño respiro del caos corporativo. Se permitió apagar sus dispositivos, ponerse una camiseta vieja, caminar descalza por la casa con sus hijos y reírse de cosas tontas. A Richard le encantaban estas versiones de Amanda que nadie más veía. La mujer con el pelo atado de forma desordenada, que olvidó la sartén en el fuego porque estaba ocupada dibujando con Alicia, o que se rió a carcajadas de los chistes que Noé aprendió en la escuela. Estas escenas sencillas y cotidianas eran para él la forma más pura del amor. Y eso fue lo que los mantuvo juntos. O al menos eso era lo que él creía. Sin embargo, en los últimos meses han empezado a surgir algunos pequeños cambios. Nada drástico, nada que suene como una alarma obvia. Solo detalles. Amanda estaba cada vez más absorta en el trabajo. Comenzó a llegar más tarde, diciendo que las exigencias de la empresa habían aumentado debido a una nueva cuenta que estaban manejando. Las reuniones de directorio se ampliaron y los eventos de networking se multiplicaron. Richard, por su parte, trató de no ser invasivo. Él nunca fue controlador. Siempre respetó el espacio y la independencia de su esposa. Sabía que Amanda era ambiciosa y apasionada por lo que hacía, y nunca pensaría en limitar eso. Él entendió. Pero algo empezó a molestarle. No era el momento, era la mirada lejana. Falta de interés en hablar sobre el día. Los silencios durante la cena, que hasta entonces habían sido cómodos, empezaron a pesar como muros invisibles entre ellos. Una noche, después de acostar a los niños, Richard se sentó a su lado en el sofá. Amanda tenía su computadora portátil en su regazo, con los ojos fijos en una presentación. Intentó entablar conversación, habló de un nuevo proyecto que estaba iniciando en un condominio y de lo exigente que era el cliente. Amanda respondió con un sin levantar la vista. Minutos después cerró la computadora y dijo que necesitaba irse a dormir temprano, que el día siguiente sería agotador. Fue al dormitorio y ni siquiera se dio cuenta de que Richard estaba sentado allí, inmóvil, mirando al vacío durante largos minutos. Esa ausencia, ese agujero de presencia que dejó, comenzó a crecer. Pero aún no podía decir qué era. Los niños también empezaron a notarlo. Alicia, con apenas 5 años, preguntó un domingo, «Papá, ¿por qué mamá ya no viene al parque a tomar helado?» Richard puso alguna excusa, dijo que estaba cansada. Pero la pregunta seguía resonando en su interior. Poco a poco, se dio cuenta de que Amanda se estaba alejando no solo de él, sino del mundo que habían construido juntos. Era como si fuera a un lugar donde él y los niños ya no cabían. Pero aún así, se aferró a la esperanza. Envié mensajes cariñosos, preparé cena sorpresa, escribí notas como en los viejos tiempos. Y ella estaba agradecida. Siempre educado. Siempre distante. Una noche, mientras arreglaba un marco de fotos en la habitación de los niños, Richard encontró un sobre detrás de la cómoda. Se trataba de una invitación a una cena corporativa en la empresa de Amanda, fechada 2 semanas antes. Un acontecimiento que no había mencionado. Dudó en pensar más en ello. Traté de racionalizar. Quizás la habían invitado en el último minuto. Quizás fue algo pequeño. No quise ser paranoico. Pero la duda, cuando se planta, brota como la mala hierba. Crece rápido.
come menos certezas. Esa misma semana, Amanda anunció que tendría otra cena con su jefe, algo formal, sin hora de finalización establecida. Richard simplemente asintió. Él sonrió. Pero en el interior, algo se estaba rompiendo silenciosamente. La casa que antes estaba llena de risas de niños, del sonido de las ollas en la estufa y de conversaciones en el porche, comenzó a tener periodos de silencio cada vez más largos. Amanda se volvía cada día más retraída, como una flor que se retira por la noche y nunca más se abre. Richard, aún dándose cuenta, evitó la confrontación. Quizás por miedo a la respuesta. Quizás por amor. O quizás porque no querían aceptar que, a pesar de todos sus esfuerzos, algo se estaba perdiendo. El tiempo, los hijos, la rutina, los planes de futuro, todo parecía seguir adelante, pero sin el mismo pulso que antes. Él todavía la amaba. Con todas sus fuerzas. Pero algo le decía que ese amor estaba siendo desafiado por algo más grande de lo que él podía controlar. Amanda, por otro lado, parecía vivir en otra frecuencia. Sus horarios eran más erráticos. Tus llamadas telefónicas más cortas. Los abrazos rápidos, como una obligación. El móvil siempre hacia abajo. La mirada más lejana. Cuando se le preguntó, dijo que era estrés, que necesitaba espacio, que ya no era capaz de lidiar con tantas exigencias. Richard creyó. Yo quería creer. Pero la sensación de que me estaban alejando de mi propia historia era ineludible. Vio crecer a sus hijos, vio el amor goteando por los lados de un vaso que ya no podía contener su contenido. ¿Y Amanda? Amanda parecía no ver más. Nada en su comportamiento fue violento o cruel. Pero precisamente en esta sutileza residía la mayor estafa. Porque cuando alguien a quien amas simplemente deja de mirarte como antes, el cuerpo puede permanecer, pero el alma ya se ha ido. Y eso fue lo que le dolió a Richard. La ausencia dentro de la presencia. La distancia dentro de la casa. El silencio después de "te amo". Él todavía no sabía qué estaba pasando. No sabía que detrás de esa cena se escondía una oscura verdad. Pero algo dentro de él estaba empezando a despertar. Despacio. Irremediablemente. Y cuando despertara del todo, nada volvería a ser igual. Las semanas siguientes pasaron como hojas sueltas en el viento, sin dirección, sin control. Richard se sumergió en su rutina diaria, tratando de mantener lo que quedaba de equilibrio en casa. Llevó a sus hijos a la escuela, revisó los presupuestos de la constructora, regresó a preparar la cena, les leyó cuentos a los niños como si las palabras fueran escudos que le impedían pensar en el vacío que crecía entre él y Amanda. Ella, a su vez, parecía sumergirse en una realidad paralela, cada vez más inmersa en una rutina que ya no compartía con nadie. Sus sonrisas se volvieron raras y breves, ya no espontáneas como antes. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Richard, parecieron recorrer la superficie solo por obligación. Y aunque el contacto todavía estaba allí, el beso en la frente al despedirse, el murmullo de buenas noches en la oscuridad, ya no había alma en ellos. Richard lo sintió todo, pero se negó a afrontarlo. Quizás por miedo a confirmar lo que el corazón ya intuía. Los niños empezaron a preguntar por su madre con más frecuencia. Alice extrañaba jugar en la alfombra de la sala y ver dibujos animados los domingos por la tarde. Noé evitó el tema, pero estuvo más tranquilo, más reactivo. Richard notó los efectos de la distancia de Amanda en los pequeños gestos de los niños. Ellos sintieron. La casa, antaño tan animada, era ahora una secuencia de pasillos silenciosos, de comidas realizadas sin conversación, de camas hechas con la frialdad de un hotel. La casa parecía impecable, pero el frío era palpable. Richard intentó llenar los vacíos de ausencia con una mayor atención a sus hijos, con una presencia constante. Pero nada podría reemplazar a una madre. Y sabía que esa ausencia venía de algo más profundo, algo que aún no tenía nombre, pero que se manifestaba con la fuerza de una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Amanda comenzó a cambiar su perfume. Dejó de usar el que Richard le había regalado para su último cumpleaños y comenzó a usar una fragancia más fuerte y desconocida. Cambió su atuendo formal por vestidos más atrevidos en las noches en las que dijo que tenía reuniones importantes. Comenzó a usar más maquillaje,
incluso cuando afirmó que la noche solo sería con sus compañeros de trabajo. Un día, dejó su celular sobre la mesa de la cocina y, sin darse cuenta, Richard vio que la pantalla se iluminaba con una notificación: la mesa está reservada para las 8 de la noche, qué ganas de verte sonreír. Era un número guardado solo con iniciales. No tocó el dispositivo. No abrí los mensajes. No invadió la privacidad. Pero en ese momento, su corazón se aceleró como si hubiera corrido un maratón. Sus manos sudaban, su mente corría a 1000 lugares diferentes, pero aún así, dudaba en concluir lo obvio. Esa noche, Amanda se fue diciendo que tenía una reunión con el director del proyecto y que podría regresar tarde. Richard asintió con una sonrisa calculada y contuvo la ola de un volcán interno que amenazaba con desbordarse. Tan pronto como salió, acostó a los niños, salió de casa en el coche en silencio y se detuvo en una esquina cerca del restaurante más sofisticado de la zona. Tenía un presentimiento. Y fue allí, al otro lado de la calle, donde la vio. Amanda bajó de un taxi, miró el espejo retrovisor y se arregló el cabello con cuidado, luego entró al restaurante con la facilidad de quien espera algo placentero, algo íntimo. El vestido rojo que llevaba era nuevo. Nunca lo había visto antes. Esperó unos minutos más. Él respiró profundamente. Él cruzó la calle. Y entró. El ambiente del restaurante era elegante y acogedor, con luces amarillentas que daban al lugar un aura romántica. Richard vio la mesa en el rincón más privado, cerca de la ventana. Amanda estaba con un hombre. Era unos 10 años mayor, con un cabello gris perfectamente recortado, un traje impecable y una sonrisa demasiado cómoda para la situación. Tenían copas de vino medio llenas, riendo como viejos conocidos, como amantes en perfecta armonía. Amanda le tocó la cara. Le acarició la mano por encima de la mesa. Y entonces, como si el mundo se hubiera detenido para permitir que la verdad se revelara sin ruido, los dos se besaron. Largo y tendido. No hay prisa. Como si estuvieran solos en el universo. Richard sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Salió del restaurante sin ser visto, como una sombra que desaparece en la oscuridad. Condujo durante horas sin dirección, sin música, sin palabras. La ciudad pasaba ante las ventanillas del coche como un borrón, mientras su pecho se apretaba con un dolor casi físico, un nudo que no se podía desatar. Las imágenes se repetían en mi cabeza, el tacto, el beso, las sonrisas. Todo fue real. Ya no había manera de negarlo. No era paranoia. No fue ninguna exageración. Fue traición. Puro y desvergonzado. Una traición fría, construida sobre la ausencia, el disimulo y la cobardía de quien evita el diálogo. Cuando llegó a casa, los niños dormían tranquilamente. Estuvo parado frente a la puerta durante largos minutos antes de entrar. Sabía que esa noche marcaría el final de una era. Y ya no hubo vuelta atrás. No para él. No después de eso. Al día siguiente, Amanda actuó con normalidad. Preparó el desayuno, preguntó por los niños y dijo que tendría que irse temprano. Richard simplemente observó. Parecía una actriz en el escenario, con líneas memorizadas y gestos automáticos. Pero él vio. ¿Tú lo sabías? Y dentro de él, algo había cambiado. Una llama de indignación, de furia contenida, empezaba a formarse. Él no era el tipo de hombre que gritaba y exponía. Pero tampoco era el tipo de persona que aceptaba que lo tomaran en ridículo. Esa noche, mientras ella dormía, él fue a la oficina y comenzó a elaborar su plan. Recopiló extractos, organizó documentos, separó los mensajes que había fotografiado discretamente. Buscó un abogado y le recomendaron un especialista en derecho de familia con fama de ser implacable. Él estaba decidido. Ella no permitiría que Amanda tomara nada que no fuera legítimamente suyo. Y lo más importante, no dejaría a sus hijos bajo la influencia de una mujer que eligió el ego por encima de la familia. Durante los días que siguieron, Amanda no notó el cambio. O quizás sí se dio cuenta, pero lo subestimó. Richard continuó con la misma rutina, la misma sonrisa, pero ahora con un brillo en los ojos que escondía una convicción silenciosa. Organizó todo detrás de escena,
con la precisión de un cirujano. En la mañana de la audiencia preliminar, cuando recibió la citación para la demanda de divorcio, se llevó una sorpresa. El shock era visible. Ella intentó argumentar, decir que todo se podía solucionar con calma, que simplemente estaban pasando por una fase difícil. Richard, impasible, respondió simplemente, ya es hora de decir la verdad. Ahora es hora de las consecuencias. Ella se puso pálida. Su mirada buscó la de él. Pero no lo encontró. Los niños comenzaron a notar la atmósfera tensa. Alice tuvo un ataque de llanto cuando vio a Amanda haciendo las maletas para pasar el fin de semana en casa de su hermana. Noé se encerró en su habitación durante más tiempo de lo habitual. Richard trató de protegerlos de la tormenta emocional que se estaba formando. Pero sabía que pronto todo saldría a la luz. Porque los secretos, por muy bien escondidos que estén, tienen fecha de caducidad. Y el de ella estaba a punto de expirar. La última noche antes de la audiencia de custodia, Amanda llamó a Richard pidiéndole hablar. Ella dijo que se arrepentía, que estaba confundida, que todavía lo amaba. Él escuchó en silencio, mirándola fijamente a los ojos. Ella trató de tocarlo. Él dio un paso atrás. Dijo que ahora todo estaba en manos de la justicia. Y ella, quizás por primera vez, comprendió que había perdido el control. El clímax se acercaba. Y con ella, una verdad mucho mayor que una simple aventura extramatrimonial. Porque lo que Richard aún no sabía era que esa cena, ese beso, eran solo la superficie de algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Y que, cuando el velo cayera por completo, vería que la traición era solo el comienzo de una historia que cambiaría todo lo que creía saber sobre Amanda, sobre su propia vida y sobre lo que realmente los había unido durante todos esos años. La sala del tribunal estaba fría, no por la temperatura del aire, sino por la pesadez que flotaba en el aire. Amanda entró con pasos vacilantes, con la mirada baja, intentando mantener la compostura que se le había escapado durante semanas. Richard ya estaba allí, sentado firmemente, con las manos entrelazadas sobre la mesa, como si se preparara para algún tipo de guerra silenciosa. El juez entró, los abogados se pusieron de pie, comenzó la audiencia de custodia, pero para Richard, esto era más que una disputa legal, era la oportunidad de mostrarle al mundo, y a su propia conciencia, quien había sido verdaderamente fiel a la familia, y quien había convertido todo en ruina. Amanda intentó, en los primeros minutos, mantener la narrativa de que sus hijos necesitaban la presencia constante de su madre, que su reciente ausencia era resultado del estrés profesional, pero su rostro temblaba con cada argumento, como si la fachada estuviera cediendo lentamente. El abogado de Richard pidió llamar a un testigo sorpresa. Un hombre de mediana edad, con un traje oscuro, con un rostro que le resultaba demasiado familiar a Amanda. Él era el maitre del restaurante donde ella se encontraría con su amante. Confirmó las reuniones semanales, los vinos, las sonrisas y los besos. Incluso confirmó que en 2 ocasiones Amanda llevó regalos y salió horas después de la cena directo al hotel, que estaba a solo unas cuadras de distancia. Amanda miró hacia otro lado. Evitaba mirar a su marido, como si cada palabra fuera un ácido que corroía sus defensas. Pero nada había preparado ese ambiente para lo que vendría después. El abogado de Richard se acercó al juez y le pidió permiso para mostrar un video. El silencio llenó la habitación. Amanda presionó sus brazos contra su cuerpo, como si ya supiera lo que venía, pero aún no tuviera idea de la magnitud de la exposición. El video comenzó a reproducirse en la pantalla grande. Era una grabación de un teléfono móvil, tomada discretamente. Mostraba a Amanda y al hombre con el que estaba saliendo, su jefe, en un balcón, riendo a carcajadas, ambos visiblemente borrachos. Pero no fue solo eso. Lo que allí se vio fue más que un encuentro extramatrimonial. Fue negligencia. Fue una burla. El hombre habló en voz alta sobre cómo Amanda había ayudado con algunas decisiones internas de la empresa, mencionó el desvío de fondos de campaña y mencionó el uso de tarjetas de la cuenta conjunta de ella y Richard para pagar cenas y regalos. Él se rió y dijo, al menos alguien está haciendo que su marido trabaje para la novela. Amanda, en lugar de reaccionar con vergüenza, se rió. Ríete y brinda. La grabación continuó con ellos entrando a la habitación del hotel, besándose apresuradamente.
El juez detuvo el video antes de que el contenido se volviera aún más íntimo. Amanda estaba en shock. Intentó decir algo, pero tenía la garganta seca y la boca medio abierta sin emitir sonido alguno. Richard permaneció en silencio. No había necesidad de decir nada. Las imágenes habían hecho eso por él. El juez pidió un receso de 15 minutos. Amanda salió de la habitación como un fantasma y se dirigió al pasillo donde, por primera vez en semanas, se enfrentó sola a Richard. La miró con firmeza, sin odio, pero con la lucidez de quien por fin lo ve todo. Ella intentó hablar, su voz temblaba. Dijo que nunca tuvo la intención de destruir a la familia, que las cosas se habían salido de control. Richard respondió con calma, pero con cada sílaba como una cuchilla. Dijo que la traición no había sido solo física, ni emocional. Fue una traición a su proyecto de vida, a sus hijos, a todo lo que habían construido. Y añadió, mirándola a los ojos con profundo pesar, que lo peor no fue la traición en sí, sino el desprecio silencioso con que ella lo trató mientras todo sucedía. Amanda, por primera vez, lloró. No lágrimas de falso arrepentimiento, sino lágrimas de pánico. Porque ella entendió que él, de hecho, estaba decidido a seguir adelante sin ella. Pero luego, cuando el juez regresó y la audiencia parecía estar llegando a su fin, el abogado de Richard solicitó que se incluyera una denuncia paralela recientemente presentada. Algo que lo cambiaría todo. Amanda miró sorprendida a su propio abogado, quien tampoco sabía de qué se trataba. El juez lo autorizó. La nueva evidencia fue una grabación de audio. Un archivo enviado anónimamente al abogado de Richard la noche anterior. La voz era masculina. Era del amante. En la grabación, confesó que Amanda había utilizado datos confidenciales de la empresa para manipular decisiones de despido y ascensos dentro del departamento. Ella había, según él, influido directamente en la caída de un colega que podría haber obstaculizado el crecimiento de la relación entre ambos. Pero el punto más impactante vino a continuación. La grabación deja claro que Amanda había intentado convencer a su amante de responsabilizar a Richard por una supuesta filtración de información estratégica, para así sacarlo del contrato de la constructora con el ayuntamiento. Ella quería sacarlo del panorama profesional. Quería desestabilizarlo. Y la justificación que dio, según su amante, fue que, si él se cae, me quedo con todo. La sala del tribunal se quedó congelada. Incluso el juez tardó unos segundos en procesar lo que había oído. Amanda se puso pálida como una sábana. Ella murmuró que era mentira, que nunca diría algo así, pero la grabación era clara, detallada, llena de fechas y menciones específicas. Richard simplemente cerró los ojos por un momento. La traición matrimonial fue suficiente para lastimarlo, pero la estafa profesional, el intento de sabotear su sustento, la traición planeada, eso fue más allá de eso. Fue una traición al alma. El juez solicitó una suspensión temporal de los derechos parentales de Amanda hasta que se investigue completamente el caso. Las palabras cayeron como golpes de martillo sobre sus hombros. La mujer que había acudido a los tribunales con la esperanza de una reconciliación ahora salía con la acusación de sabotaje y posible fraude. Al salir, Amanda intentó acercarse a Richard. Pidió hablar en privado. Caminaron juntos hasta el estacionamiento. La noche ya caía, el viento frío cortaba las palabras en el aire. Ella dijo que cometió un error, que su amante la manipuló, que todo se salió de control, que nunca quiso que llegara tan lejos. Richard la miró fijamente y preguntó con voz firme, casi en un susurro, ¿cuándo empezaste a odiarme hasta el punto de querer destruirme? Los ojos de Amanda se abrieron, sorprendida por la pregunta. Dijo que nunca lo odió. Él respondió, entonces es peor, porque hizo todo esto por amor. Y eso es aún más imperdonable. Ella cayó de rodillas llorando sobre el asfalto. La gente pasaba pero nadie se acercaba. Richard se alejó, se subió a su coche y se fue. Desde ese día, la vida continuó como una cicatriz abierta. La imagen pública de Amanda comenzó a desmoronarse. El amante desapareció, fue despedido y está involucrado en una investigación interna. Ella perdió su trabajo, fue expuesta en grupos internos de la empresa, sus compañeros la abandonaron. Los niños, aún sin entender todo, se negaron a dormir fuera de la casa de su padre.
Noé dejó de responder sus llamadas. Alicia lloraba cada vez que veía a su madre. Richard, por su parte, se mantuvo firme, reconstruyendo su vida cotidiana junto a sus hijos, ahora aún más presentes. Pero había un dolor que aún cargaba. Una mezcla de duelo y liberación. Y fue ese dolor el que lo guiaría al acto final de esta historia. Porque todavía había algo que Amanda no sabía. Y ese algo cambiaría para siempre la manera en que la recordarían aquellos que más le importaban. Y para Richard, sería la última pieza del rompecabezas. El tiempo que siguió al juicio pareció no obedecer a las leyes naturales. Para Amanda, los días se arrastraban como una sentencia invisible, donde todo lo que era sólido se desmoronaba en el silencio. Ya no había oficina, ya no había jefe, ya no había una casa llena de vida. Solo quedó el sonido insistente de un celular sin notificaciones, las paredes de un departamento alquilado a toda prisa y el recuerdo constante del momento en que todo se te escapó de entre los dedos. Richard había desaparecido por completo de su radar, y sus hijos, antes tan cercanos, ahora parecían estar orbitando un mundo al que ya no le permitían entrar. Cada intento de contacto era un choque contra el hormigón del rechazo. Alice no respondió a los videos que envió. Noé, más frío, más maduro, ni siquiera aceptaba sus llamadas. Y el silencio de aquel hijo fue más devastador que cualquier grito de dolor. Amanda pasaba horas mirando los dibujos pegados en la nevera, los que quedaban de la vieja casa, con una copa de vino que repetía cada noche, como si pudiera lavar la culpa, borrar las voces que martillaban en su cabeza. Por otro lado, Richard mantenía una compostura quirúrgica. No habló con Amanda, no mencionó su nombre en casa e hizo lo posible por no dejarse llevar por sentimientos confusos. Ya no había lugar para el lamento. Era él y sus hijos. Y, poco a poco, descubrió una versión de sí mismo a la que quizá nunca hubiera accedido, más paciente, más presente, más completo. Creó una nueva rutina. Mañanas con panqueques improvisados, noches con películas y mantas en el sofá, fines de semana con paseos por el parque o viajes cortos a lugares que guardaban recuerdos familiares. Y aún en los recuerdos, aún en las ausencias, se negó a permitir que el dolor tomara el control. Lo que lo movía ahora era otra fuerza. Algo que fue creciendo a medida que Amanda se desmoronaba, la convicción de que todo debía tener un final digno, incluso si eso significaba mirar a los ojos del pasado una última vez. Fue una tarde cualquiera, cuando Alicia llegó a casa de la escuela con un dibujo en sus manos, que todo empezó a cambiar. Le entregó la hoja coloreada a su padre y, con esa sonrisa inocente que solo tienen los niños, dijo, «Hoy la maestra nos pidió que dibujáramos a la persona más fuerte del mundo». Richard miró el dibujo y se vio a sí mismo, tomado de la mano de sus dos hijos, con una capa azul en la espalda y una enorme sonrisa. Lo destrozó por dentro. Pero lo que realmente lo detuvo vino justo después, cuando Alice agregó, «Mamá también estaba en mi dibujo, pero la maestra nos pidió que eligiéramos solo a una persona». Él simplemente asintió, abrazó a su hija y la sostuvo durante un largo rato. Esa noche, cuando se fue a la cama, se quedó mirando el techo durante largas horas. Algo dentro de él le susurraba que aún quedaban cuentas por saldar. Y a pesar de todo, Amanda seguía siendo la madre de sus hijos. Y había algo inconcluso entre ellos. 2 días después, apareció en la puerta de su apartamento, sin avisar. Amanda abrió la puerta con ojos cansados y miedo contenido. Intentó ocultar el desorden, el caos interno que se reflejaba en la habitación mal iluminada. Entró sin pedir permiso. Se sentó en el sofá, observó el lugar durante unos segundos y luego la miró con desconcertante calma. Ella se sentó frente a él, con las manos temblando en su regazo. El silencio era denso, pero no hostil. Amanda fue la primera en hablar, con la voz baja, casi tragada por su propia garganta. Dijo que nunca se había sentido tan sola, que ahora entendía lo que había perdido, que su amante había desaparecido tan pronto como estalló el escándalo, que la gente en el trabajo le había dado la espalda y que no le quedaba nadie. Richard permaneció en silencio hasta que dijo con una frialdad que cortaba, «Hiciste todo esto con la ilusión de que saldrías de esto sano y salvo». Amanda intentó justificarlo, decir que la relación empezó como un escape, que se sentía invisible en casa, que el otro hombre la hacía sentir deseada, escuchada, pero en el fondo sabía que ninguna palabra allí tendría el poder de revertir lo que había sido destruido.
Fue entonces cuando Richard cambió su tono. Dijo que no estaba allí por enojo ni por arrepentimiento. Él estaba allí porque, a pesar de todo, los niños necesitaban saber quién era su madre, y él necesitaba entender cómo una mujer tan inteligente y centrada había permitido que todo esto sucediera. Amanda respiró profundamente, sus ojos se llenaron de lágrimas y entonces, por primera vez, dijo algo que nunca había dicho antes. Dijo que el jefe, el hombre con el que se involucró, había hecho promesas más allá de lo obvio. Que utilizó información confidencial de la empresa, que manipuló a personas tras bastidores y que amenazó con dañar su carrera si rompía la relación. Dijo que al principio creyó que tenía el control, pero que poco a poco se dio cuenta de que estaba atrapada en una red de manipulación, donde ceder se convertía en la única manera de mantener las apariencias. Pero lo que realmente sorprendió a Richard fue lo que dijo a continuación. Amanda confesó que, en las semanas previas al divorcio, había recibido una propuesta directa de su amante, quería que ella luchara en los tribunales por la custodia de los niños, prometiéndole utilizar sus contactos en el sistema legal para cambiar la situación a su favor. A cambio, le prometían una vida cómoda, una posición destacada en la nueva empresa donde sería promovido y una estabilidad financiera que nunca tendría por sí sola. Y por un momento miserable, ella consideró. Incluso consultó a un segundo abogado en secreto. Pero entonces, una tarde, vio a Noé durmiendo en el sofá con un libro en sus brazos, y comprendió que no podía hacerlo. No podía utilizar a sus hijos como moneda de cambio. Canceló la cita. Y decidió confesarlo todo. Pero ya era demasiado tarde. El audio ya había sido entregado y el tribunal ya había dictado sentencia. El precio de su vacilación fue la ruina total. Richard escuchaba todo con la mirada fija en ella. No hubo gritos. No hubo ningún escándalo. Solo un silencio que hablaba demasiado fuerte. Cuando terminó, él simplemente dijo, casi usaste a nuestros hijos como instrumento de poder. Eso es lo que más me duele. Amanda lloró de forma contenida, como si sus lágrimas ya no tuvieran fuerza. Y entonces, en una pausa que ni ella misma esperaba, le preguntó si todavía la odiaba. Richard respondió que no. Dijo que lo opuesto del amor no es el odio. Es indiferencia. Y por muy duro que fuera, ahora le era indiferente lo que ella decidiera hacer con su vida. Lo único que todavía importaba era el bienestar de Noah y Alice. Y que si quería reconstruir algo, aunque fuese solo el fideicomiso de sus hijos, tendría que empezar desde cero. Sin atajos. Sin manipulaciones. Antes de irse, Richard miró a su alrededor y dijo algo que Amanda jamás olvidaría, no me perdiste. ¿Te perdiste a ti misma? Y este camino, es el más difícil de todos. Cerró la puerta y bajó las escaleras sin mirar atrás. Amanda permaneció sentada allí, inmóvil, mirando fijamente el vacío de la habitación, como si finalmente comprendiera que todo, absolutamente todo, había sido consecuencia de sus propias decisiones. Esa noche no bebió vino. Él no lloró. Acabo de escribir. Comenzó una carta a sus hijos. No está destinado a ser leído inmediatamente. Pero con el deseo desesperado de algún día poder demostrar que, a pesar de sus errores, todavía había un pedazo de madre dentro de ella. Y que tal vez, solo tal vez, con el tiempo y el coraje adecuado, esa pieza podría encontrar nuevamente su lugar. Afuera empezó a llover. Y por primera vez en meses, Amanda escuchó el sonido del agua golpeando la ventana con la conciencia tranquila. Porque desde el fondo del pozo, solo se sube. Pero cada paso atrás, requiere más que perdón. Exige redención. Y ella lo sabía, no sería fácil de conquistar. El tiempo, después de un colapso, adquiere una extraña consistencia. No se mueve lenta ni rápidamente, simplemente avanza silenciosamente, reordenando los escombros, empujando a las personas hacia nuevas versiones de sí mismos, algunas mejores, otras más cautelosas. Amanda ahora se despertaba temprano todos los días, no por obligación sino por inquietud. Se despertaba con la cara hinchada por el insomnio constante, se acercaba a la ventana y miraba el movimiento de la calle como si estuviera viendo la vida pasar desde afuera. La rutina estaba compuesta de pasos cortos, pequeñas elecciones. Había vuelto a cocinar para sí misma, a hacer su cama con un cuidado casi simbólico,
como si quisiera convencer al universo de que todavía tenía control sobre algo. Evitaba las redes sociales, ignoraba las llamadas telefónicas de su antiguo equipo y desinstalaba las aplicaciones que solían llenar sus descansos con distracciones inútiles. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el ruido más fuerte venía de dentro. Y ese silencio, por cruel que fuera, era la única manera de afrontar la verdad sin filtros. En la vieja casa, Richard vivía otra realidad. Los días ahora estaban marcados por la estabilidad emocional, por una rutina que se restablecía con equilibrio. Había contratado a un psicólogo infantil para supervisar a Noah y Alice, preocupado por las consecuencias de lo que habían vivido. Participó activamente en las sesiones, mostrándose dispuesto a escuchar, a comprender las señales que sus hijos transmitían con sus miradas y actitudes. Evitó mencionar a Amanda lo máximo posible, no por despecho, sino porque entendía que sus hijos necesitaban una figura materna reinterpretada y no una narrativa llena de resentimiento. La escuela notó una mejoría en el comportamiento de los niños, los profesores comenzaron a elogiar su desarrollo emocional y Richard, poco a poco, se permitió respirar más tranquilo. Por la noche, después de acostar a los niños, se sentaba en el porche con una taza de té en las manos y permanecía allí en silencio, simplemente mirando el cielo, como si estuviera buscando en las estrellas alguna respuesta que aún no hubiera encontrado. Y, dentro de este nuevo ritmo, sucedió algo inesperado. Durante una conferencia sobre ética profesional organizada por la Asociación de Ingenieros de la que era miembro, Richard conoció a Laura. Fue abogada y ponente del evento, y su discurso sobre la integridad en los contratos públicos llamó la atención por la claridad y firmeza con que expuso los dilemas morales del mundo legal. No hubo un encanto inmediato ni una atracción repentina. Era algo más silencioso, más real. Hablaron brevemente al final de la presentación, intercambiaron datos de contacto y días después se reencontraron por casualidad en una librería. Laura era viuda, madre de un niño de 7 años, y llevaba en la mirada el mismo cansancio que Richard intentaba ocultar. Comenzaron a hablar entre sí con frecuencia, intercambiando historias y confidencias, no como alguien que busca consuelo, sino como alguien que reconocía en el otro un dolor similar, una experiencia de pérdida que se transformaba en madurez. Amanda, a su vez, había comenzado a escribir compulsivamente. Llenó cuadernos con pensamientos fragmentados, recuerdos de infancia, historias que inventaba para intentar comprenderse a sí misma. Estuve en terapia, recomendado por mi propio abogado, pero también por un sincero deseo de no repetir los mismos errores. Sabía que el proceso aún no había terminado del todo, que todavía había algunas decisiones judiciales pendientes y que su imagen ante sus hijos aún era frágil. Intenté reconquistar espacios pequeños. Envió cartas ilustradas a Alicia, regalos discretos a Noé, no como una forma de negociación, sino como puentes en construcción. Una tarde, recibió una respuesta de Alice, un dibujo con la frase, «Te extraño, pero todavía estoy enojado». Eso la destrozó más que cualquier frase. Sintió el peso de cada palabra, el esfuerzo de una hija por ser honesta sin herir. Y, más que nunca, comprendió que necesitaría recuperar ese amor con acciones, no con promesas. Fue en este contexto que Richard tomó una decisión importante. Quedó en encontrarse con Amanda en un café discreto, lejos de las miradas de los conocidos. Cuando llegó, su expresión todavía estaba demacrada, pero había algo diferente en su postura. Ella era más contenida y menos defensiva. Se sentaron uno frente al otro, el silencio entre ellos esta vez no era una guerra fría, sino un reconocimiento mutuo de todo lo que habían experimentado. Richard no estaba allí para reconciliarse, y ella lo sabía. Estuve allí para proponer un pacto. Dijo que quería que Amanda participara más en la vida de sus hijos, pero que esto dependería exclusivamente de su conducta, de su presencia responsable y de la reconstrucción del vínculo basado en la confianza y la verdad. Amanda estuvo de acuerdo y dijo que no quería privilegios, solo oportunidades reales. Y entonces, Richard reveló algo que Amanda no esperaba, habló de Laura. Dijo que conoció a alguien que iba dando pequeños pasos, sin prisas, pero con sinceridad. Amanda respiró profundamente, el dolor en su estómago fue inmediato, pero sorprendentemente no se asustó, no hizo una escena. Solo preguntó si los niños sabían. Richard respondió que sí, que había sido transparente, que Laura nunca sería un sustituto de su madre y que eso estaba claro para todos. Amanda asintió.
Y por primera vez en meses, le deseó lo mejor a su ex marido. No por cortesía, pero porque sabía que, a pesar de todo, se lo merecía. En los días siguientes, Amanda visitó una escuela de arte para niños y se ofreció como voluntaria. Comenzó a impartir clases de expresión creativa a niños pequeños, utilizando sus mañanas para preparar talleres y sus tardes para escribir cuentos infantiles inspirados en Alicia y Noé. Su terapeuta elogió su progreso. Dijo que, por primera vez, vio en ello un auténtico movimiento hacia la reconstrucción, no un intento de compensar o borrar el pasado, sino de reaprender a existir. Las noches todavía eran solitarias, pero ya no eran pesadillas constantes. Y en una de esas noches, Amanda recibió una conexión inesperada. Era Laura. La voz era suave y firme. Dijo que le gustaría conocer a la madre de los niños que ahora también forman parte de su vida. Amanda se quedó congelada por unos segundos, luego respondió que sí, que pensaba que era justo. Quedaron en encontrarse para tomar un café y el encuentro transcurrió mucho mejor de lo esperado. Laura se mostró sensata y respetuosa. Dijo que admiraba la forma en que Amanda estaba tratando de reconstruir su propia historia y que ella no estaba allí para competir por ningún puesto. Amanda, a su vez, reconoció el coraje de la mujer al acercarse y le agradeció. Hablaron durante más de una hora. Cuando se despidieron no hubo amistad, pero sí un respeto que pudo crecer. Amanda sabía que su relación con sus hijos aún necesitaría tiempo para reequilibrarse. Que tal vez Noé nunca volvería a verla de la misma manera. Pero aún así, por primera vez sintió que iba en la dirección correcta. Y eso, por modesto que fuera, fue un comienzo. Mientras tanto, Richard preparaba un viaje con los niños a una casa en el campo, heredada de sus padres, donde no habían estado durante años. Quería desconectar un poco, respirar aire diferente, darles a los niños nuevas experiencias y, sobre todo, crear buenos recuerdos, libres de sombras recientes. La idea era sencilla: fogata por la noche, pan con queso para desayunar, baño en el río. Pero fue en estas sencilleces donde comenzó a redescubrir el verdadero valor de la vida. Antes de viajar, llamó a Amanda y le dijo que sus hijos le enviarían noticias. Ella le dio las gracias, le deseó un buen viaje y sostuvo el teléfono en sus manos durante unos minutos, como si allí estuviera guardando un pedazo de su dignidad rescatada. Lo que vino después todavía era incierto. No había garantías ni promesas de finales felices ya preparados. Pero el dilema moral ahora era diferente. Para Amanda, ya no bastaba con recuperar el amor de sus hijos ni la confianza de Richard. Se trataba de recuperarse sin depender de nadie más. Para Richard, el desafío fue permitir que sus hijos se reencontraran con su madre sin reabrir heridas. Y para los niños, quizá el más grande de todos, aprender a amar dos versiones de una misma persona, entender que los padres también fallan, también se pierden, y que a veces la fuerza está en perdonar sin olvidar. Y esa familia, al final, no está hecha de perfección, pero de elecciones que persisten, incluso después de la caída. El viaje al interior resultó ser algo más que un mero escape de la rutina. Para Richard, Noah y Alice, fue un viaje emocional. La casa de los abuelos, antigua y rústica, resumaba recuerdos en cada grieta de la madera y en cada fotografía antigua de los muebles del salón. El olor a leña y lavanda seca impregnaba el aire como un recuerdo de tiempos más puros, antes de las rupturas, antes de los dolores que ahora moldeaban sus vidas. Allí, lejos de todo y de todos, Richard encontró espacio para respirar tranquilo, para observar a sus hijos sin la interferencia de pantallas, compromisos e interrupciones constantes. Alicia volvió a correr descalza por el patio, su vestido ondeando al viento, su risa resonando en el bosque como un llamado a una infancia intacta. Noé, más introspectivo, pasaba horas pescando con su padre, y aunque en silencio, el vínculo entre ellos se fortalecía con el paso de las tranquilas aguas del lago. Richard sintió que, poco a poco, estaba reconstruyendo no solo su sentido de hogar, sino también la confianza de sus hijos en un mundo donde el amor no tiene que doler para ser real. En una noche particularmente fría, los tres estaban sentados frente a la chimenea, cubiertos con mantas, con tazas de chocolate caliente en sus manos. Alice estaba dormitando en el regazo de su hermano, y fue en ese momento de paz que Noah miró a su padre y preguntó, en voz baja y seria, ¿Mamá alguna vez estará bien? Richard tardó un tiempo en responder.
no porque no lo sepa, sino porque entiendo el peso de esa pregunta. Dijo que todos cometemos errores y que, a veces, para que alguien vuelva a estar completo, primero debe reconocer cada pieza que se rompió. Noé asintió pensativamente y guardó silencio. En el fondo, Richard sabía que sus hijos contenían mucho más en sí mismos de lo que expresaban. Sabía que la ausencia de su madre no era solo física, era también un vacío emocional que necesitaba ser comprendido y, en la medida de lo posible, acogido. A la mañana siguiente, Alice preguntó si podía escribirle una carta a Amanda. Richard le entregó un cuaderno y le dijo que podía escribir lo que quisiera. Cuando terminaron, doblaron la hoja, la pusieron en un sobre simple y la guardaron para llevársela de vuelta. No hubo promesa de envío inmediato. Fue solo el primer gesto espontáneo de reconexión. Mientras tanto, Amanda se mantenía ocupada. Ahora involucrada en un proyecto de narración de cuentos en una biblioteca comunitaria, estaba comenzando a sentirse útil nuevamente. Descubrió en los ojos de niños desconocidos un tipo de perdón que aún no había recibido de sus propios hijos. En una tarde lluviosa, recibió la visita de Laura. Fue inesperado, pero no incómodo. Laura trajo un regalo de Alice, un llavero de cuentas con la letra A, acompañado de una nota con un simple, «Gracias por dejarme dibujar de nuevo». Amanda sostuvo el regalo con ambas manos como quien se aferra a un trozo de tierra sólida después de hundirse durante mucho tiempo. Laura no se quedó mucho tiempo. Dijo que simplemente estaba cumpliendo la petición de la niña. Pero antes de irse, miró a Amanda a los ojos y con calma le dijo que estaba en el camino correcto, y que si bien no hay confianza sin cicatrices, el tiempo puede, de hecho, ser un buen aliado para quien esté dispuesto a empezar de nuevo. Amanda le dio las gracias. Cuando Laura se fue, rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de desesperación. Fueron un alivio. Por primera vez sentí que, aunque lentamente, volvía a existir en el mundo que había perdido. En los días siguientes, Amanda decidió renovar el pequeño apartamento. Pintó las paredes de color azul claro, cambió las cortinas, donó objetos viejos que guardaban recuerdos dolorosos y compró marcos nuevos para las fotos que estaban por venir. Fue simbólico, pero necesario. Sentí que, para poder darles la bienvenida a mis hijos algún día, el espacio necesitaba albergar una nueva historia. Al final de la semana, fue al colegio donde estudiaba Alice y habló con la coordinadora pedagógica, preguntándole si podía participar en un proyecto de voluntariado para las clases de educación artística. La coordinadora, sorprendida por la iniciativa, dijo que hablaría con la dirección. Amanda no creó expectativas. Solo quería demostrar que estuve allí. Que pudiera estar presente de otra manera, sin forzar, sin invadir, solo ofreciendo lo aprendido de sus propios errores. Richard, al regresar de su viaje, encontró la casa más viva. Los niños parecían más ligeros y menos retraídos. Él también. Decidió aceptar una invitación a cenar con Laura y su hijo, Gabriel, en un restaurante sencillo pero acogedor. Durante la cena, Gabriel y Alice intercambiaron dibujos e historias, Noah empezó a hablar más con Laura y, al final de la noche, hubo algo allí que parecía el presagio de una nueva constelación familiar. No es un reemplazo, no es una nueva madre. Solo una mujer que entendía el lugar que ocupaba y no buscaba nada más que el respeto mutuo entre todos. Cuando regresaron a casa, Richard recibió un breve mensaje de Amanda agradeciéndole por permitirle a Alice enviar el regalo. Él respondió con un simple, ella quería. No era cálido, pero tampoco hostil. Fue real. Y en esa realidad, había espacio para lo necesario. El dilema que ahora se cernía sobre todos era cómo seguir adelante con dignidad frente a un pasado tan destrozado. Amanda necesitaba demostrar, día tras día, que no estaba allí por conveniencia, sino por verdadero arrepentimiento. Y más que eso, necesitaba demostrar que había comprendido el alcance de sus decisiones. Algunas tardes, cuando regresaba de la biblioteca, se paraba frente a la antigua escuela de baile de Alice y observaba a los niños salir, riendo, cargando sus coloridas mochilas. No era melancolía, era anhelo combinado con responsabilidad. Sabía que solo podría volver a ser parte de ese universo si tenía paciencia, si no exigía atajos emocionales a mis hijos. Escribí cartas y las guardé en una caja. Algunos los envié, otros no.
Creí que tal vez, un día, Alicia y Noé querrían leer. Y si no quieren, está bien. Eso fue para que nunca olvidara por qué lo estaba intentando. Un sábado soleado, Amanda fue a la feria local. Compró flores, frutas y mientras esperaba el cambio en el puesto de fresas, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Se giró lentamente y encontró a Richard. Él sostuvo la mano de Alicia mientras ella corría hacia un puesto que vendía juguetes reciclados. La reunión fue breve. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Amanda dijo un simple, «Buenos días», y preguntó cómo estaban. Richard respondió que estaba bien, en un tono neutral, y luego agregó que Alicia había dicho que le gustaría invitarla a ver la próxima actuación de la escuela, pero que no estaba segura de si debía hacerlo. Amanda solo dijo que si su hija quería, ella estaría allí. Y que si no quería lo entendería. Richard no dijo nada más. Él simplemente asintió y fue tras su hija. Amanda estaba allí parada, con el corazón acelerado y la bolsa de fresas casi resbalándose de sus manos. Fue poco, pero suficiente para un nuevo soplo de esperanza. Más tarde esa tarde, Richard tuvo una larga conversación con Noah. Hablaron de la escuela, de fútbol, de amigos y, en medio de la conversación, Richard preguntó si tendría algún problema en ver a su madre entre el público en la actuación de su hermana. Noé pensó por un momento y luego respondió que no, siempre y cuando ella solo mirara y no intentara acercarse. Dijo que no estaba listo. Richard respetado. Y cuando le contó esto a Amanda, vía mensaje, ella respondió con agradecimiento y sin insistencia. Sabía que era un privilegio poder ser al menos un espectador del mundo que había perdido. Y lo haría con el máximo respeto. El día de la presentación, Amanda llegó temprano, se sentó discretamente en la última fila y esperó. Cuando los niños subieron al escenario, Alicia la vio. Él no sonrió, pero sus ojos brillaban. Amanda colocó su mano sobre su corazón y permaneció quieta. Lloró en silencio durante toda la actuación. Lloró por todo lo que no experimentó. Por todo lo que aún quería vivir. Por todo lo que todavía era posible, aunque fuera en pequeñas dosis. Y allí, en ese público lleno de padres, madres, abuelos y maestros, Amanda descubrió que quizá el verdadero amor no consistía en estar siempre presente, sino en estar ahí de la manera más sincera cuando te lo permitían. Y ella lo era. Entero. Silencioso. Pero presente. Y eso, para alguien que ya lo había perdido todo, era un comienzo más valioso que cualquier victoria. El auditorio estaba casi vacío cuando Amanda bajó las escaleras y salió por la puerta lateral. La presentación de Alice había terminado hacía unos minutos, pero ella prefirió evitar la multitud de familias felices en la salida. Caminó lentamente hacia el coche, sintiendo cada paso como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, con un cuerpo más pesado pero un alma menos desorganizada. Sabía que aquella discreta presencia había sido una prueba silenciosa, una oportunidad para demostrar que respetaría los límites impuestos. Y saber que podía estar allí sin causar molestias era más de lo que esperaba. Esa noche, al llegar a casa, abrió la caja donde guardaba las cartas que nunca enviaba y comenzó a leerlas una por una. Algunas parecían ingenuas, otras ya no tenían sentido, pero había una, escrita la semana anterior, que parecía haber estado esperando este momento exacto. Tomó el sobre y escribió el nombre de Alice con letras claras. Lo publicó a la mañana siguiente, sin tickets adicionales, ni pedidos. Solo palabras. Mientras tanto, la vida de Richard continuó cambiando. La relación con Laura maduró con una tranquilidad que resultaba casi extraña para alguien que ya había vivido un matrimonio marcado por tanta intensidad emocional. No hubo cargos, solo presencia y escucha. La admiraba por su manera práctica de afrontar la vida y por el modo en que respetaba sus espacios y los de sus hijos. Laura sabía que la historia de Richard no era algo que pudiera borrarse, sino una que necesitaba ser entendida con sensibilidad. Y eso, más que cualquier otra cosa, creó un vínculo entre ellos basado en la madurez. Gabriel y Alice se hicieron amigos inseparables. Noah, aunque todavía reservado, empezó a abrirse más, sobre todo en las conversaciones que Richard alentaba pacientemente, sin forzar nada. La nueva configuración familiar no sustituyó a la anterior, sino que empezó a adoptar sus propios contornos.
Fue como si hubieran dejado de intentar pegar las piezas y finalmente hubieran comenzado a tallar algo nuevo a partir de ellas. En una tarde nublada, Amanda recibió un correo electrónico inesperado de un editor independiente que había leído uno de sus cuentos publicado en un blog de literatura infantil. El editor quería convertir la historia en un libro ilustrado. Amanda leyó el mensaje 3 veces antes de creerlo. Pasó semanas trabajando en las ilustraciones y el texto final, y cuando el libro salió a la venta, invitó discretamente a Laura y a sus hijos al evento. Sabía que quizá no lo fueran, pero tenía que hacer el gesto. El día del lanzamiento, el salón estaba lleno de niños y padres curiosos. Amanda subió al escenario con nerviosismo oculto, pero en el momento en que comenzó a leer, su voz se estabilizó. Al final, cuando estaba firmando los ejemplares, vio a Alicia en la cola, sosteniendo el libro con ambas manos. Cuando llegó su turno, Alice simplemente dijo, «Ese es mi autógrafo favorito». Amanda contuvo las lágrimas. Firmó con su nombre y dibujó una pequeña flor al lado. Alice regresó al lado de Laura, que la esperaba con una sutil sonrisa, y Amanda, en ese momento, supo que, de alguna manera, estaba volviendo al mundo de sus hijos, paso a paso, gesto a gesto, con la verdad. Con el tiempo, Noah comenzó a asistir a las sesiones con el psicólogo de forma más abierta. En uno de ellos, dijo que se sentía enojado con su madre, pero que también extrañaba cómo ella lo hacía reír cuando cocinaban juntos. El profesional le animó a escribir una carta. Noé escribió. Amanda respondió con conmovedora sinceridad. No se volvieron a ver en persona hasta semanas después de eso, pero continuaron comunicándose por escrito. Era como si primero necesitaran encontrarse en el papel antes de volver a compartir el mismo espacio. El reencuentro tuvo lugar meses después, en una pequeña cafetería, a donde Noah llegó con Richard. Amanda ya estaba allí, esperando con las manos sudorosas. No hubo abrazo ni palabras impactantes. Noah simplemente se sentó, pidió un chocolate caliente y dijo, «Podemos hablar». Eso es todo. Para ella, eso era todo. Y así comenzó la reconstrucción del vínculo más difícil. El vínculo de un hijo que había visto a su madre desplomarse y ahora intentaba, con sus propias manitas, ayudarla a levantarse. El tiempo continuó avanzando con sus ciclos implacables. Amanda publicó 2 libros infantiles más y comenzó a ser invitada a dar conferencias en escuelas públicas sobre literatura y procesos de reinvención personal. Nunca mencionó su historia en detalle. Solo decía que todos, en algún momento de nuestra vida, nos vemos obligados a elegir entre permanecer estancados en el error o avanzar hacia la verdad, aunque ello nos cueste todo. Richard y Laura se casaron en una discreta ceremonia campestre. Alicia fue la dama de honor, Gabriel llevó los anillos y Noé dio un pequeño discurso al final diciendo que la vida está llena de nuevos comienzos, y que a veces, la segunda oportunidad no es con otra persona, sino con una nueva forma de ver la misma vida. Amanda no fue invitada y lo entendió perfectamente. La ceremonia fue de ellos. Ella ya no necesitaba estar allí todo el tiempo. Estaba en los corazones de los niños y eso, ahora, era suficiente. Años más tarde, Alice organizó una exposición con los dibujos que había realizado a lo largo de su infancia. El proyecto lo llamó «La casa en pedazos». En uno de los cuadros retrató una figura femenina con grietas profundas, pero con flores creciendo en su interior. Amanda miró ese dibujo con ojos llorosos y se dijo a sí misma que nunca pensó que vería flores brotando de su propio error. A su lado, Noé, ya adolescente, comentó que este era su cuadro favorito. Amanda le tomó la mano y no dijo nada. Aprendí que el silencio también es un tipo de amor. Al final, cada uno optó por su propia versión de curación. Richard encontró paz al aceptar que cierto dolor nunca desaparece, simplemente cambia. Amanda encontró propósito al comprender que el perdón no es un regalo, sino una tarea diaria. Noé recuperó la confianza cuando se dio cuenta de que incluso los héroes de la infancia pueden fracasar y aún así merecer una nueva mirada. Alice creció entre 2 mujeres fuertes, una que la crió con estabilidad y otra que le enseñó que los errores no son sentencias eternas, siempre que haya coraje para afrontarlos. Y si has llegado hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Richard? ¿Crees que Amanda merecía otra oportunidad o hay cicatrices demasiado profundas para superar? Tu opinión es muy importante.
Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Aquí mostramos, con intensidad y realismo, cómo la traición puede devastar todo aquello que lleva años construir. Y dejémoslo claro una vez más, este canal no admite ningún tipo de traición. Las historias que escuchas aquí tienen como objetivo hacerte reflexionar, impactarte y, lo más importante, recordarte que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse, pero nunca volverá a ser la misma. Nos vemos la próxima vez.